Isle está con nosotros y nos escuchan en todo el país a través de Radio Rumbos también, 670M y de la 100.5 FM, La Voz de Guarena, pronto en el gran circuito nacional radial Contrapeso desde Canalí para todo el país, ya en audiovisual. Bueno, identificamos, participamos, coordinamos y somos permanentes en las acciones. Eso es muy importante. Y la gente dice, propuesta, sigue con la propuesta. Okay. Vamos a pensar en la familia, vamos a pensar en un maestro que está en un salón de clase. Propuesta, tenemos una situación que se dio. ¿Cuál fue la situación que se dio? ¿Quiénes están involucrados? Identificar, puede ser ficticia, puede ser inventada la situación, pero es un poco para partir de la práctica, a partir de lo que sucede. Ajá, ¿cuál sería la responsabilidad de cada uno de los que están involucrados pues, en esa acción? En la medida que los muchachos, y lo mismo puede pasar en la casa, puedan sentir que opinan, que reflexionan y que traen lo teórico a su propia vida, puede ser inclusive viendo una película, puede ser viendo este programa, incorporar a nuestros hijos viendo este programa y le preguntamos qué piensas tú de lo que dicen el invitado y lo que está planteando el que conduce el programa. O sea, eso nos permite tener inclusive lecturas críticas de los medios de comunicación, que los muchachos puedan entender que hay mensajes que pueden ser producto del punto de vista del que conduce el programa y hay otros que tienen que ver con lo que vivimos en la realidad. Entonces esa posibilidad de que la ciudadanía sea un ejercicio práctico todos los días, cuando vas en el carro con tu hijo y sientes que alguien comete una infracción, ajá, ¿qué te parece? ¿Tú consideras que eso es lo que debemos hacer? Entonces que el hijo sienta que no es que va con unos audífonos desconectado del papá o de la mamá, o la mamá con unos audífonos, a veces pasa también, sino más bien aprovechar el sentido de la oportunidad. Hay un suceso, mataron a un personaje importante, como fue el caso de la actriz, que generó toda una movilización, que puso el tema de la violencia. ¿Qué piensas? Porque muchas veces no le preguntamos a nuestros hijos, chicos, pero cuando tú llegas al taller con ellos, o a la actividad te lo comentan. Mira, yo no voy a visitar más a mi abuela que vive en Guarena. Digo, ¿qué fue lo que pasó? Para que lo maten a uno en la carretera. Claro. 10 años. Claro. Entonces tú le dices, ay, ¿qué tendríamos que hacer para que eso no pase? Este es el sentido de la oportunidad. Bueno, tendríamos que tener más policía. Basta con más policía. Pero tú, ¿qué tendrías que hacer en tu casa para que eso no se reproduzca cuando tú seas grande o cuando tú seas adulto? Ah, bueno, tenemos que aprender a respetarnos. Ah, ¿qué significa respetarse? Porque te voy a decir algo. El trabajo quizá más importante nuestro es darle contenido a los valores. Porque el respeto se confunde con sumisión y dependencia, y no con lo que es. La tolerancia se significa con aceptación pasiva de las cosas que no funcionan. Miren, los niños que amenazan a sus representantes o a los profesores con la lomna. Fíjate tú que la lomna es como un martillo. ¿Cómo se lo explico yo a los muchachos? Le pregunto, ¿para qué sirve un martillo? Que tienes que ser muy práctico para eso. Claro. Dice, para construir, para clavar un clavo en la pared. Así. Y le digo, yo puedo utilizar el martillo para romperte la cabeza o para hacerte daño. ¿Sí o no? Entonces me dicen, sí. O sea que es una herramienta que yo puedo utilizar bien o puedo utilizar mal. La lomna yo la puedo utilizar para construir o la puedo utilizar para hacerle daño al otro. Si tú lees el artículo que tiene que ver en la lomna con los deberes, el principal deber de los muchachos, entre los deberes lo más importante, es respetar los derechos de los demás. Solamente ese artículo. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Pero si el muchacho tiene más de 12 años y cometió un hecho que es tipificado como delito porque agredió a otro, porque dañó las instalaciones, daños importantes, o porque traficó y tiene más de 12 años, él tiene hay una cosa que se llama el sistema de responsabilidad penal del adolescente, en donde él tiene que dar cuenta por sus actos y dependiendo de la gravedad del acto puede estar hasta la privación de libertad. Los muchachos no lo saben. Entonces tú te tienes que decir a ellos, no es cosa de muchacho el que tú le revientes la cara al otro porque te cayó mal, porque eso es un delito. Por lo tanto, como es una infracción, tú tienes que dar cuenta ante la ley sobre eso. Lo que pasa es que la alumna, los docentes te dicen que no están de acuerdo con ella, pero cuando le dices levanten la mano los que la han leído, nadie levanta la mano. Es que yo respeto mucho también el trabajo desde el punto de vista psicológico, deportivo, social que aplican los entrenadores de artes marciales. Ajá. Porque un niño que no sepa utilizar los recursos o la herramienta que está aprendiendo allí es un arma mortal. Es muy importante. Yo he visto niños pues en esas situaciones. No ha sido el común denominador, es la verdad, pero es la excepción que confirma la regla. Claro. Y si es cierto, tú a veces das un mal golpe y el mal golpe puede ser dañino para el resto de su vida.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago, y se lo proponemos a los docentes que nos puedan estar viendo y a las familias, es que lo propongan a los colegios, es que ponemos al alumno en el banquillo de los acusados, defensores y acusadores. ¿Cómo podemos defender a la alumna? ¿Qué ha hecho la alumna por ustedes que permita que ustedes gocen por sus derechos? Que los niños que están enfermos puedan tener acceso a los medicamentos. Por ejemplo, los niños con VIH, los niños que están con enfermedades crónicas. Es un avance. El hecho de que ustedes puedan tener derecho a la educación. Entonces se empiezan a ver, ¿dónde están las...? Y yo creo que tiene que ver también, Oscar, con el tema de ser valientes, responsables para aplicar modificaciones en conductas propias. Claro. Entonces la alumna, como es una herramienta, me tiene que servir a mí no solamente para decirme lo que no debo hacer o lo que debo hacer, sino para revisarme y cómo mis conductas, mis comportamientos pueden ser cambiados, no porque lo diga la ley. La ley me ampara cuando es vulnerado mi derecho, pero ¿cuál es mi responsabilidad? Entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta como padres. ¿Estamos educando a nuestros hijos para que no incumplan la ley o para que asuman las consecuencias de sus actos? Porque si eso es así, cuando yo llego a un semáforo y no hay un fiscal, me como la luz, porque no hay un fiscal que me multe. En cambio, si no hay el fiscal y yo me paro porque considero que es mi deber, porque tengo que respetar al otro que va a pasar o que va a transitar, hay un estado de conciencia. Yo no lo estoy haciendo por la multa o el castigo, lo estoy haciendo porque siento que si yo infringo la ley o no actúo pues de acuerdo a las normas de juego de la sociedad, voy a tener un problema. No hay nada más violento que el tema, como habíamos dicho anteriormente, del tráfico en Caracas. El tráfico es una señal de cómo circulamos por la vida. Tanto que cuando trabajo... Es la punta del iceberg, pues. Cuando trabajo, chicos, Wilmer, con los muchachos, el tema, los adolescentes sobre todo, el tema de los límites, de las normas. Yo le pregunto, si ustedes tienen que ir, por ejemplo, a La Guaira, ¿cómo llegan? Bueno, porque no sabemos el camino. Pero ¿cómo saben el camino? Porque hay señales de tránsito. O sea que una hoja de ruta, tránsito, pues. Nosotros tenemos que tener en la vida una hoja de ruta, unas señales de tránsito para saber por dónde vamos, dónde paramos, dónde hay un puente, dónde hay un derrumbe. Sí. Entonces, ¿cuáles son las señales de tránsito en la vida tuya? Y a veces se las reparto, se las distribuyo. Entonces empieza el muchacho, derrumbe o baches en la vida. ¿Cuáles son los baches que hay en la vía ahorita en tu vida? Y entonces te empiezan a hablar de sus situaciones personales. No, y hay violencias que tú las encuentras allí, Oscar, y yo las he observado en algunos domicilios, casas que uno visita, que es el tema de que nadie le presta atención o le prestan muy poca atención al tema del agua. Por ejemplo, fíjate, es una violencia es ecológica, contra el medio ambiente. ¿Por qué? Tú ves al niño jugando con el agua así. Y la mamá, no, pero es que él juega con el agua. O lavas el carro y prendes la manguera. Él juega con el agua. Entonces, es un tema, desde mi punto de vista, toca el elemento de la violencia contra el medio ambiente, contra la sustentabilidad ecológica hacia el futuro. Fíjate que la violencia tiene expresiones en la vida cotidiana, contra el ambiente, en la forma que circulamos por la vida, no solamente en el tráfico. Entonces es muy importante preguntarnos para qué sociedad estamos o qué sociedad queremos cuando educamos a nuestros hijos. Bueno, Oscar Miller, muchísimas gracias, fundador, director de Secodat, por tu tiempo en el día de hoy. ¡Arriba los corazones, Venezuela! No hay camino a la paz es el camino. Wilmer Rosa va a regresar cuando Dios así lo considere. Hasta entonces.